Ahora vamos a analizar el siguiente problema que me indica que se tienen dos transformadores monofásicos de distribución de las siguientes características. Tensión, relación de transformación nominal, como acá nos dice, y sus resistencia, reactancia e impedancia de cortocircuito en porcentaje. Esto sabemos que la impedancia de cortocircuito en porcentaje es igual a la tensión de cortocircuito en porcentaje. Y esto se puede aplicar para los demás datos, es decir, acá esta resistencia de cortocircuito en porcentaje va a ser igual a la tensión de cortocircuito, la parte activa de esta en porcentaje. Y lo propio para la reactancia de cortocircuito va a ser igual a la tensión de cortocircuito, la parte reactiva, sigma. Listo. Esos serían los datos que me dicen. Ahora me indica que los transformadores de la figura son de distribución, operan en paralelo en vacío. El cambiador de espiras del transformador uno estará en la posición nominal y del transformador 2 en la superior inmediata. Calcule la corriente circulante. No vamos a resolver en su totalidad lo que es este ejercicio, es decir, no vamos a reemplazar datos. Directamente lo vamos a analizar con fórmulas literales. Entonces, sabemos que para un transformador de distribución, la relación de transformación la podemos calcular en función a esta ecuación. Como ven, dice que para el transformador uno su relación de transformación es en la nominal, ¿sí? Está en la posición nominal, es decir, el tap está acá, en el tap 3 la posición nominal, para el transformador uno. Sin embargo, para el transformador 2 está en la posición superior inmediata, entonces acá estaría el tap, en el tap 2. Y este es más 2,5%. Bien, tenemos los datos de las tensiones nominales, tensión nominal primaria y secundaria. Entonces reemplazamos en esta ecuación directamente la tensión primaria 1000, tensión secundaria 100. El 2,5% convirtiéndolo a decimal sería simplemente dividirlo entre 100. Esto por la tensión nominal primaria. Reemplazando todos estos valores se obtiene una relación de transformación de 10,25. Y claramente se observa que es mayor a la relación de transformación del transformador uno. Esto también se podía analizar de forma literal, es decir, K1 habíamos dicho que es 1N sobre U2N y K2 es eh, la tensión nominal primaria más el 2,5% en decimal por la tensión nominal primaria sobre la tensión nominal secundaria. De acá puedo simplificarlo aún más, sería 1,025 por U1N sobre U2N. Y de acá, esta relación ya lo tengo definido, que es K1. Por lo tanto, K2 va a ser igual a 1,025 de K1. Y de esta forma ya puedo relacionar esas dos relaciones de transformación. Y si ya tengo relacionadas ambas relaciones de transformación, puedo calcular el delta K, como ahorita vamos a ver. Entonces vamos a calcular el delta K, pero ahora suponiendo que no tenemos datos de la relación de transformación. Bien, acá nuevamente se puede verificar con datos literales que K2 es mayor a K1. Por lo tanto, como la tensión secundaria es inversamente proporcional a la relación de transformación, la tensión secundaria del transformador 2 va a ser menor al del transformador 1. Y ahora, este delta U lo definimos en función a la conexión. En este caso, esta conexión me da. Bien, entonces primero analizamos lo que son la operación de los dos transformadores, pero con el interruptor abierto. En este caso van a existir estas tensiones. Esta tensión dirigida siempre al borne de igual polaridad. Este sería U21 y esto es U22. Ahora, si cierro el interruptor, va a quedar así. Estas tensiones ya no estarían acá, pero por el momento las voy a dejar solo para analizar lo que es la corriente circulante, ¿no? Pero en el examen ustedes tendrían que borrar estas tensiones. Bien, acá puedo ver que la tensión mayor es la de U21. Por lo tanto, esa me define el sentido de la corriente circulante.
En consecuencia, la corriente circulante que lo voy a dibujar con azul va a estar en este sentido. U2, 1, ¿no? Entonces está en esta parte. La corriente circulante va a estar en el mismo sentido que U2, 1. Y voy cerrando el circuito. Va a estar circulando por acá, va a subir por acá. Y acá se va, en este sentido va a estar circulando la corriente circulante. Y de acá se va a cerrar con el circuito, ¿no? Acá lo importante es ver que para el transformador 2 la corriente circulante es opuesta a la tensión secundaria de este transformador. Claramente se ve. Uno está hacia la derecha y otro hacia la izquierda apuntando. Por lo tanto, esta tensión secundaria U22 es opuesta a esta tensión U21. Eso me indica. Entonces acá tengo que escribir un signo negativo y finalmente este sería el delta U. La tensión mayor menos la tensión menor, pero solo para este tipo de configuración. Si el esquema de conexiones cambia, este delta U puede que sea una suma o puede que se invierta totalmente. Entonces, eso hay que analizar. Bien, entonces estas tensiones secundarias ya no me sirven para analizar, las borro directamente y este sería el esquema ya de la operación de los dos transformadores en paralelo. Y para hacerlo más, eh, para completarlo, ¿no? Acá podría decir que la corriente circulante va a estar circulando en este sentido, por acá, en esta parte baja. Bien, eso es hice. Ahora voy a definir lo que es el delta K. El delta K, como acá tengo un delta U de una diferencia de tensiones, el delta K igual va a ser una diferencia de relaciones de transformación. Es decir, si acá tengo una resta, acá igual en el delta K va a haber una resta en el numerador. Pero acá, como en el delta U se restaba el mayor menos el menor, acá igual se va a restar la relación de transformación mayor menos la menor. En este caso, la mayor era de K2. Entonces, K2 menos K1. Nuevamente, debido a que el delta U igual era una diferencia. Listo, esto lo divido entre la media, K, que se la calcula de esta manera. Y de acá tengo ya la ecuación. Bien, como pueden ver acá, puedo reemplazar lo que son ya estos valores de K1 y K2, así de forma literal. No necesito conocer las tensiones nominales, como ahorita se va a ver. Entonces, eso lo voy a hacer acá, en la parte baja. No, bueno, acá en el costado. Primero, la media voy a calcular. Esta va a ser igual a la raíz cuadrada de K1 por K2. K1 es simplemente K1, no tengo un valor, pero K2 lo puedo reemplazar en función de K1, que es 1.025 de K1. Y de acá, haciendo operaciones, me va a quedar que la raíz de 1.025, K1 por K1, K1 cuadrado, va a salir de la raíz como K1 directamente. Y ese sería mi valor de K, la media. Esto no lo voy a desarrollar porque ahorita no tengo una calculadora a la mano. Bien, entonces ya tengo K, tengo K2, K1, reemplazo en esta ecuación de delta K. Delta K va a ser igual a K2, que es 1.025 de K1 menos K1 sobre K, que es raíz de 1.025 de K1. De acá, 1.025 menos 1 en el numerador me va a quedar 0.025 de K1 sobre raíz por K1 y acá me faltaba multiplicar por 100%, por 100%. Y como se puede observar, K1 numerador, K2, perdón, K1 denominador se simplifica. Y entonces acá me va a quedar un valor numérico netamente. Y a partir de ello, según la norma de Kostenko, si es que esta es mayor a
0.5%, entonces va a ser inadmisible la operación de transformadores en paralelo. Pero si este delta K es menor a 0.5%, entonces es admisible y puede operar. Entonces, directamente, sin que me den datos numéricos, puedo analizar lo que es el delta K. Y ya puedo analizar si es que me van a salir corrientes circulantes grandes o no. Esta es la utilidad del delta K. Bien, en este caso no he reemplazado los datos. Directamente acá tengo la fórmula que siempre va a ser la misma. En este caso, nuevamente les repito que este delta K es el único que va a cambiar. Y puedo calcular los demás datos. Acá la corriente nominal secundaria para el transformador 1 y 2. Las potencias me daban de dato y las tensiones nominales igual, que de 100 era para los dos. Calculo las corrientes. También puedo calcular las corrientes, perdón, las tensiones de cortocircuito. Bueno, no, en sí ya me dan de dato estas tensiones de cortocircuito. 5%, 5% para ambos. Listo, y de allí reemplazo en esta ecuación y obtengo ya la corriente circulante en amperios. Ahora, como les decía, ese delta K puede variar en función a la configuración. Acá tenemos otra configuración. Ahora tenemos dos transformadores de polaridad aditiva. Utilizando los mismos datos del anterior ejercicio, habíamos obtenido que K2 es mayor a K1. Bien, a partir de ello, la tensión secundaria del 1 va a ser mayor al del 2. Listo, de acá ya puedo definir las tensiones, siempre dirigidas al borne marcado con punto, acá en el secundario. Entonces acá estaría U21 hacia la izquierda y este hacia la derecha. Bien, esto es cuando este interruptor está abierto. Sin embargo, cuando lo cierro aparecen las corrientes circulantes, pero por el momento nuevamente voy a mantener estas tensiones para que se note claramente el sentido de estas. Ahora entonces voy a cerrar el interruptor y aparecen las corrientes circulantes. Bien, con azul nuevamente. Ahora, nuevamente, como la tensión mayor es U21, esta define el sentido de la corriente circulante. Entonces, de allí parto. Acá tendría la corriente circulante hacia la izquierda. Y de allí bajo por el circuito. Y acá puedo ver que la corriente circulante igual va a circular hacia la derecha acá y C. Al igual que la tensión secundaria, ¿no? Y de acá se va a cerrar y en esta parte va a girar, o bueno, va a circular hacia la izquierda. Bien, pero acá lo importante es esta parte de acá. Está en el sentido de la tensión secundaria del transformador 2. Por lo tanto, esta tensión secundaria 2 va a ser positiva. Está en el mismo sentido que la tensión secundaria del transformador 1. Entonces, esto ya lo borro. Ya he analizado que U22 es positivo. Y entonces este delta U ya no va a ser una diferencia, sino una suma. Bien, de acá ya puedo aseverar de que la corriente circulante me va a salir inadmisible. ¿Por qué? Porque como pueden ver, la corriente circulante es directamente proporcional al delta U. Si es que en el delta U tengo una tensión mayor, como acá ya estoy sumando las tensiones, entonces la corriente circulante igual va a ser mucho mayor. Y acá es cuando se dice que la corriente circulante va a ser máxima, porque acá las tensiones ya se están sumando. Mientras que en el anterior ejercicio habíamos analizado una corriente circulante mínima, debido a que las tensiones se estaban restando, eran una diferencia. Entonces, por lo tanto, la corriente circulante igual iba a ser proporcional a esta tensión, a esta diferencia. Bien, entonces acá va a haber una corriente circulante máxima proporcional a delta U. Este sería el mismo circuito que hemos dibujado hacia arriba. Y acá, como delta U ahora es una suma de tensiones,
el delta K igual va a ser una suma de tensiones. Acá podría escribir delta K, ¿no? Acá sería K1 más K2 sobre la K media. La media no va a cambiar, va a ser sigue la misma fórmula. Sin embargo, delta K, que era todo esto, delta K, em, sería una suma. Bien, acá no me gusta poner delta K. Esa es la razón por la que no lo he puesto en esta fórmula, debido a que delta hace referencia a una diferencia, normalmente. Entonces, poner que delta K es una adición en el numerador no me resultaría un poco lógico, pero si quieren lo pueden poner, ¿no? También la cosa sería que definan esto primero, que delta K es este valor y eso lo estoy reemplazando en esta ecuación. Y como pueden ver, la ecuación no ha cambiado para nada. Delta K sobre las tensiones de cortocircuito sobre las tensiones, perdón, corrientes nominales. ¿No? Sigue siendo la misma ecuación a analizar. Lo único que cambia es delta K. Ahora vamos a analizar otra configuración. En este caso tengo dos transformadores de polaridad sustractiva. Entonces vamos a ver qué tal, cómo está esta configuración. Entonces, primero voy a analizar con el interruptor K abierto. Las tensiones van a estar siempre dirigidas al borde marcado con punto. Este sería U21 y este U22. Listo. De acá nuevamente voy a tomar en cuenta que K2 es mayor a K1. Ahora voy a definir el sentido de la corriente, ¿no? En este caso nuevamente se va a cumplir que la tensión secundaria del transformador 1 va a ser mayor a la del transformador 2 y por lo tanto la corriente va a estar definida por U21. U21 está nuevamente acá, entonces voy a dibujar allí la corriente. Corriente, a ver, mejor lo hago con esto, ya. Ahí estaría, en el mismo sentido. Corriente circulante. Acá ya estoy cerrando el interruptor K, entonces va a estar circulando por acá, va a subir. Sigo siempre la configuración del circuito. Entonces por acá va a subir. No estoy subiendo por acá porque acá no hay ningún nodo, acá no hay ninguna conexión. Este puntito me hace referencia a que hay una conexión, ¿no? Entonces la corriente circulante va a ir por acá y acá. La corriente circulante va a ir hacia la izquierda. Sin embargo, la tensión secundaria está yendo hacia la derecha, sentidos opuestos. Por lo tanto, la tensión secundaria está en oposición a la tensión secundaria del transformador 1. Y eso lo podemos ver dibujado acá abajo. Las corrientes circulantes y por lo tanto acá el delta U va a ser una diferencia del mayor menos el menor. Acá reemplazo, o bueno, no. Acá defino lo que es delta K. Delta K nuevamente tiene que ser la relación de transformación mayor, que es K2, sobre, perdón, menos la menor, sobre la media. Listo, delta K ya está definido y lo reemplazo en la misma ecuación. Bien, ahora vamos a analizar qué pasaría si es que la relación de transformación 1, es decir, K1, va a ser mayor a K2. Anteriormente estábamos analizando K2 mayor a K1, pero ahora al revés, con la misma configuración anterior. Entonces, nuevamente vamos a dibujar. Acá el interruptor está abierto y dibujo las tensiones, siempre dirigidas al borde marcado con punto. Acá está U21 y acá está U22. Ahora las corrientes circulantes. Bien, ya lo voy a hacer de manera más rápida. Pero acá cabe recalcar que K1 es mayor a K2. Pero como la tensión secundaria es inversamente proporcional a la relación de transformación,
En este caso, la tensión secundaria del transformador 2 va a ser mayor a la del 1. Por lo tanto, esta tensión me define el sentido de la corriente circulante. Por lo tanto, parto de acá. En este sentido va a estar la corriente circulante. Y me dirijo. Primero cierro este interruptor. Subo por acá y como se puede observar, la corriente circulante está opuesta a la tensión secundaria del transformador 1. Por lo tanto, va a haber una diferencia de tensiones, ¿no? Y de allí, delta U va a ser la tensión mayor, que en este caso ya es U22, menos la tensión menor, que es U21. Delta K va a ser la relación de transformación mayor, que en este caso es K1, menos K2 sobre la media. Y la ecuación no cambia de la corriente circulante. Y acá ya tendría dibujado lo que es oficialmente el esquema de los transformadores en paralelo. La corriente circulante solo está acá en el esquema. La tensión secundaria está, la pueden dibujar, pero acá con el interruptor K abierto, porque esta diferencia de tensión, como les decía, se traduce en esta corriente circulante. Entonces acá en el esquema solo se dibuja la corriente circulante. Ahora vamos a ver las similitudes que hay entre estos circuitos o en estas configuraciones. Pueden corroborarlo que cuando los bornes de igual polaridad, es decir, acá el punto del transformador 1 está conectado a la fase 1 y el punto del transformador 2 igual está conectado a la fase 1. Entonces, cuando esto pasa, cuando los bornes de igual polaridad están conectados a la misma fase, siempre va a existir una diferencia de tensión. Acá delta U va a ser una diferencia y por lo tanto delta K igual una diferencia. Sin embargo, cuando no se cumple esto, como era, a ver dónde está, como era este caso, ¿no? Si verificamos acá el borne de igual polaridad es este conectado a la fase 1. Pero este otro borne de igual polaridad del transformador 2 está conectado a la fase 2, no está conectado a la fase 1. Y por lo tanto, acá va a existir una suma. Para la segunda condición favorable de la operación de transformadores en paralelo, es que los transformadores, para transformadores trifásicos, primero deben pertenecer a un mismo grupo o deben tener un mismo índice horario, pero esto para transformadores trifásicos. Ahorita estábamos analizando transformadores monofásicos. Entonces, ¿cuál es la condición B que reemplaza a esta? Y esto está en esta parte. Para transformadores monofásicos, la condición B debe reemplazarse por la verificación de polaridad de los bordes, ¿no? Y esto es más o menos lo que quiere decir, que los bordes de igual polaridad deben estar conectados a las mismas fases. Bien, esta es netamente una interpretación mía. Ustedes pueden realizar alguna otra interpretación de esto más específica o más correcta de esto. Bien, finalmente vamos a analizar lo que es la corriente de conexión. Primero vamos a analizar cuando la tensión es máxima y va decreciendo. Bien, entonces esta sería la curva rosada que está acá. Como pueden ver, la tensión máxima en un tiempo igual a 0 estaría acá. Y se cumple esto. Inicia con una tensión máxima y luego va bajando. Esta onda es sinusoidal. Luego sabemos que el flujo está desfasado a 90 grados con la tensión. Y eso es lo que podemos ver en esta curva naranja de acá, esta de acá, 90 grados. Y se corrobora que este flujo en T igual a 0 empieza con un flujo igual a 0, desmagnetizado. Entonces se cumple esta condición. Y ahora sabemos que prácticamente en un transformador ideal,
el flujo está en fase con la corriente de vacío. Y eso es lo que podemos ver acá. Pero en este caso sabemos que la corriente de vacío no es sinusoidal, sino que es que tiene sus armónicos, ¿no? Por ello esta forma de campana. Si con el pico del flujo trasladamos a la curva de magnetización de phi en función de la corriente de excitación, podemos ver que va a chocar en este punto a esta curva y si bajamos vamos a obtener el valor de la corriente de excitación. En este caso va a ser un valor pequeño y este es el valor de la corriente de excitación permanente, en estado permanente. Ahora, entonces acá no se produce ningún problema. Empieza desmagnetizado el transformador y no hay sobrecorrientes, unas corrientes grandes que nos perjudiquen. Sin embargo, cuando la tensión primaria es igual a cero y crece, esto es lo que se produce. Bien, lo vamos a explicar netamente gráfico porque es un poco más fácil, pero también está su explicación analítica. Acá está la tensión que está iniciando con cero y me dice que crece, ¿no? Y esta es su forma de onda sinusoidal. Luego, habíamos visto que el flujo está desfasado 90 grados, por lo tanto va a estar en esta parte. A ver, lo voy a dibujar con la granja. Estaría en esta parte. Pero como estamos analizando un transformador desmagnetizado en un tiempo igual a cero, se tendría que cumplir la condición de que el flujo tendría que ser igual a cero, pero esto ahorita no se está cumpliendo. Por lo tanto, para compensar ello, se dibuja esta curva recta o se suma, de tal modo que phi max menos phi max me da cero. Y entonces la curva resultante de estas dos va a ser esta de azul. Entonces sumo esta curva verde más esta curva naranja, punto a punto. Así voy a obtener esta curva celeste. Pero se puede observar ya que este flujo ya es muy grande. Entonces, si lo analizo en este punto, por ejemplo, acá tengo phi max y lo sumo más este phi max del verde, voy a obtener acá 2 phi max. Ahora, si este pico lo traslado a la curva de magnetización, como anteriormente lo habíamos hecho, voy a obtener una corriente de excitación muy grande, de 6 a 7 veces la nominal, muy grande. Y esta es la transitoria. Y eso es lo que no me conviene. Ahora, de manera analítica, igual se demuestra ello, que phi max es 2 veces phi max. Bueno, el phi en el pico, ¿no? Ahora me dice que si existe un flujo residual, este puede llegar a 0.5 de phi max y por lo tanto el pico puede crecer hasta 2.5 de phi max. Entonces, esto es un valor muy grande. Y para el caso ideal en el que la resistencia de los devanados sea igual a cero, entonces la corriente va a ser de amplitud constante. Y esto se puede ver en esta imagen. Es decir, nunca se va a aplacar o disminuir esa amplitud grande. Sin embargo, como en el caso real la resistencia de los devanados no es nula, entonces la corriente de excitación se atenúa hasta alcanzar un régimen permanente, ¿no? Entonces, eso es lo que podemos ver acá. Va disminuyendo hasta alcanzar el régimen permanente.